disfruto mucho venir a Colombia. Es un país que me encanta y la verdad que a través del tiempo he ido haciendo grandes amigos y espero que estas sean oportunidades para eso. Quiero hablar un poco sobre nuestra experiencia que hemos venido desarrollando como grupo. Es un tema un poquito distinto, ¿verdad? Vamos a intentar no preocuparnos de irradiar un tumor, sino de producir efectos biológicos distintos. Como ustedes saben, la radiocirugía empezó o se diseñó inicialmente por el maestro Lars Leksell como un instrumento para producir cambios biológicos en el cerebro. Ese es el primer paciente en 1951. Vean ustedes cómo la nobleza de esta técnica, que con esa tecnología esto surgió. A partir de los 90 se introdujeron grandes avances en el diagnóstico, como las imágenes médicas, que permite que hoy tengamos una localización mejor. La radiocirugía entonces nació como una herramienta para controlar el dolor. Costa Rica es un país pequeño, mide 52,000 kilómetros cuadrados, somos un poquito más de 5 millones de personas. Nuestra dotación tecnológica es esta que ustedes ven ahí. Somos el único centro en el país y en Centroamérica y el Caribe que tiene un CyberKnife, que fue inaugurado en febrero del 2019. Vamos a cumplir 5 años y a julio de este año tenemos casi 750 pacientes tratados. Y el único centro en el país con colimación de campos pequeños. Pues esto nos da una oportunidad, en vez de un reto, es una oportunidad porque muchísimos de los pacientes se concentran en nosotros y tenemos que resolver los problemas pues con la tecnología que tenemos. Primero que quiero decir es que este trabajo que voy a presentar no es mi trabajo, es el trabajo de un equipo. Un montón de personas que trabajan con nosotros desarrollando eso. Somos un grupo de radiooncólogos, que la mayoría somos jóvenes. Yo soy quizás el radiooncólogo más viejo, y estamos trabajando en formar experiencia y formar enlaces de amistad que sean duraderos. Este es nuestro equipo, tiene una cabeza, ya ustedes lo conocen, el acelerador, un brazo robótico, tenemos el sistema de guía de imágenes y además una camilla robótica. En estos tiempos tenemos mejores imágenes médicas, los sistemas de traslado de la información han mejorado muchísimo, las máquinas cada vez son más sofisticadas, los software para calcular estas máquinas son mejores y vamos entendiendo un poquito más de los efectos biológicos de la radiación, y este es uno de los retos más importantes, tanto en la biología molecular de los tumores como en el efecto biológico de las radiaciones en un sistema alterado como puede ser el cáncer, o un sistema no alterado como puede ser un cerebro en teoría sano. Entonces esta tecnología nos permite ubicar sitios en el cerebro que antes no veíamos o que había que ubicar a través de coordenadas externas. Finalmente lo que estamos buscando para nuestros pacientes son alternativas. Esta es una parte muy importante de la presentación porque quizás resume parte la experiencia que hemos reunido estos años tratando esto. Tenemos que encontrar un paciente apropiado y en las condiciones del mismo. Entonces, cada vez la valoración de nuestros pacientes tiene que ser más compleja. Cuando hablamos de dolor, el dolor es algo que es sumamente complejo. No tenemos un medidor objetivo de cuánto le duele al paciente, pero además estos pacientes sufren trastornos que condicionan las respuestas. Estos pacientes hoy entendemos que se asocian también a cuadros depresivos y alteraciones de la percepción y de la expresión del dolor, que pueden hacer que la respuesta a los tratamientos sean malas o buenas. Tenemos que seleccionar adecuadamente las imágenes, una apropiada delimitación de los puntos que vamos a tratar, y a veces no es fácil encontrar esos puntos. Hay que enterarnos más de la anatomía y del funcionamiento de este cerebro y cómo se comunican los circuitos, y claramente hay una necesidad de capacitación constante y de colaboración entre centros. Somos muy dados a no querer compartir nuestro conocimiento porque queremos ser los únicos que lo hacen. Y estas son barreras que tenemos que ir rompiendo, y como región definitivamente yo creo que Latinoamérica
podríamos estar produciendo cantidades masivas de información científica para liderar esto. Es una iniciativa que hemos tenido hace rato de formar un grupo para que podamos juntos formar información. Esta es una foto que me gusta mucho, una compañera de radiooncología estaba aprendiendo pintura y a mí me parece que refleja mucho lo que hacemos, no deja de ser arte. Y el arte depende mucho de nuestra imaginación, de qué podemos lograr, qué queremos hacer. Y eso requiere, como le decía ahora a Fabián, requiere tiempos de ocio, para que podamos pensar en proyectos distintos. Entonces hay que tener energía para esto. Nosotros como radiooncólogos estamos acostumbrados a irradiar un tumor. Hay reglas de cómo se pinta un tumor, cómo se contornea, y la inteligencia artificial, que está buenísima, no lo hace. Estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a valorar una respuesta de algo morfológico que tratamos, o sea, la respuesta del tumor. El asunto, y creo que todos nosotros empezamos con cosas que no podemos medir tan fáciles y blancos que no son tan exactos. Nosotros, igual que la mayoría de ustedes, empezamos en este mundo a través de la neuralgia del trigémino. Hicimos el estudio de los protocolos y la mayor información que hay quizás sea del doctor Leo Romanelli, y él tiene una experiencia grandísima en el mundo. Él escogió un target retrogasseriano, 5 milímetros, y depositamos ahí una dosis. Nos basamos del principio de una dosis integral en un nervio para producir un efecto. Entonces damos menos dosis que en el gamma, pero damos a una región mayor. Y así empezamos, igual que todos ustedes cuando empezaron con neuralgia del trigémino. Pronto descubrimos que la neuralgia del trigémino es una patología muy compleja por el paciente, pero además de cómo le quitamos o le aliviamos esto. Y empezamos a experimentar entonces con lo que se llama dolor intratable, porque algunos de nuestros pacientes ya venían con los factores pronósticos adversos de una neuralgia del trigémino, llevaban 2 años, le habían hecho 5 procedimientos, una descompresión, le habían hecho de todo, y estos pacientes ya tenían dolores muy complejos. Y empezamos a aprender sobre sitios diferentes para entregar un tratamiento. Entonces hablamos de la modulación en el cerebro. Típicamente esta modulación se hace a través de procedimientos quirúrgicos. Están estos estimuladores profundos que hay autoridades en este país, grandísimas a nivel mundial, de cómo se colocan estos, cuáles regiones pueden estimularse para cambiar el funcionamiento de ese circuito. El problema de eso es que son procedimientos caros, no califican para todos los pacientes, hay que ponerle baterías a los dispositivos y son invasivos. No todos los pacientes se les puede hacer. La primera paciente realmente retadora que tuvimos es esta. Ya algunos de ustedes han visto esta presentación que ha venido cambiando a través del tiempo. Esa paciente tiene un paraganglioma. Bueno, ahí está. Un paraganglioma que había sido irradiado con radioterapia en 3D. Tuvo inicialmente una buena respuesta y empezó con dolor. Ese dolor típico de la neuralgia del trigémino. Le hicimos un tratamiento de radiocirugía fuera de Costa Rica, en esa época no teníamos, y tuvo una buena respuesta al dolor. Pero le volvió, como le pasa a muchos de nuestros pacientes. Lo primero que le propusimos es, vamos a reirradiarla. Hicimos una revisión de la literatura, escogimos un target más anterior, afortunadamente habían escogido un target del RES y escogimos uno más anterior en el trayecto del nervio trigémino. Y eso fue lo que hicimos, 60 grays al 80%. Pero nuestra primera pregunta en un paciente de estas características es, ¿eso iba a ser suficiente? Con eso íbamos a alcanzar lo que no yo quería, sino este ser humano que está sufriendo, porque realmente estos pacientes sufren. No por nada les llamaron el dolor de la muerte. ¿Qué hacemos? Porque ese es el target que le vemos, pero hay otros targets que no vemos, como decía Iván. ¿A dónde le vamos a disparar? Bueno, y es aquí cuando a mí me gusta hablar del cambio de la óptica, y una de las cosas que más tratamos es de ver las mismas cosas pero al revés, y empezamos a buscar puntos distintos. Afortunadamente la literatura, pues nosotros no somos genios y ya alguien lo había descrito, y habían producido lesiones en regiones del cerebro para ayudar a controlar el dolor. No es un procedimiento nuevo, miren ustedes, desde 1968 ya se había hecho con radiaciones
la primera irradiación talámica. En la revisión de un montón de artículos se ve que el efecto más beneficioso en aquellos pacientes no oncológicos. Es un procedimiento relativamente seguro y nos animamos. A ese paciente le pusimos un target en el tálamo contralateral. Le dimos 110 Grays al 71%. 110 Grays al 71%. La noche anterior no pude dormir, ni el físico médico. Dar esas dosis, la primera vez uno no duerme, yo no pude dormir. Y bueno, fue nuestro primer caso en un paciente con dolor no oncológico que le irradiamos 2 puntos a la vez. Ahí tengo las imágenes, es un paciente, esto fue en mayo del 20, tenemos el estudio de seguimiento de febrero del 21, 9 meses posterior, y en mayo del 23 la volví a ver y tiene esa lesión ahí. Y es un paciente que estaba con un dolor de 10 en la escala visual análoga, de 10 de 10, y ahora tiene dolor. Pero es un dolor que le permite tener una calidad de vida apropiada. Miren qué lindo se ve ese punto en el tálamo. Y esto lo hicimos en el 2020. Vean ustedes lo que los italianos reportaron en 8 casos, un año después de que nosotros lo hicimos. Ven, como si les digo, que tenemos la capacidad de hacer lo mismo que en otros países hacen. Parece, bueno, ellos hicieron una irradiación talámica bilateral, pero parece lo mismo. Porque nuestros pacientes también se enferman de lo mismo que ellos. Lo mismo. Muy lindo. Entonces empezamos a trazar nuestras soluciones para estos pacientes. Y dividimos el abordaje del dolor en 2. Pacientes oncológicos y no oncológicos. En pacientes no oncológicos, lo más común es la neuralgia del trigémino, poco frecuente la neuralgia del glosofaringeo, y les íbamos a plantear talamotomía o irradiación de tálamo y nervio ipsilateral y tálamo contralateral. Y en los pacientes oncológicos lo que hacemos todos los días, irradiar lesiones óseas en oligometástasis, y además planteamos otras cosas para no irradiarles el tumor, como la irradiación de plexos celíacos, que hemos tenido un par de casos en el centro con alguna experiencia en esto. La irradiación del plexo hipogástrico, que nunca hemos tenido la oportunidad de hacerlo, y la irradiación en pacientes con un dolor difuso no tratable de la hipófisis, que también es un procedimiento que no es nuevo. Y empezamos a aprender un poco de un término que se llama la neuromodulación, que como radiooncólogos nadie nos habló de esto. Y es un término que se viene hablando ya hace años. Miren ustedes al profesor Jean Regis, en 2013 hizo esta publicación, muy bonita, se la recomiendo. Hay que darle una leída, donde establece a grandes rasgos qué podría ser la definición de radioneuromodulación. Y básicamente es cambiarle el funcionamiento a un circuito sin destruir el circuito. En otras palabras, ese es un circuito que está sobrefuncionando y queremos bajarle la función. ¿Cuál es el efecto de la radiación en el tejido cerebral sano? Bueno, primero, todas las regiones del cerebro son sensibles. Un poco más sensible la sustancia blanca que la sustancia gris. Segundo, todos le tenemos mucho miedo a las dosis. Es que estamos entrenados a temerle a la radionecrosis. Y es algo que yo le digo a mis colegas más jóvenes: no le tengamos tanto miedo. Estamos hablando de un paciente que tiene un tumor maligno que lo va a matar, pues no le tengamos tanto miedo a la radionecrosis. Pero es una relación dosis-volumen. Un volumen muy pequeño tolera muchísima más dosis sin producir una lesión. Mire los estudios. El profesor Douglas Konciolska encontró en análisis en ratas que solo tienen necrosis aquellos pacientes con dosis superiores a 100 Grays, un colimador de 4 milímetros irradiado con gamma. En otro estudio, 120 Grays inducen una alteración en los astrocitos a los 3 días y 50 Grays a los 3 meses. Aquí es muy importante los cambios vasculares que vaya a tener ese tejido. Y el profesor Jean Regis propone esta teoría de la cocada. La cocada son estas medallas que utilizaban antes, que eran como en anillos. Esa es la teoría de la cocada. Tiene un centro necrótico donde va a haber necrosis. Y de ahí para afuera, cambios inflamatorios
cicatrizales que van a modular los cambios en este sitio del cerebro donde estamos tratando. Y entonces, ¿qué vamos entendiendo? Como todo, es un equilibrio. Los efectos de la radiocirugía ablativa, cuando queremos destruir un tumor, lleva un equilibrio delicado de la dosis y el volumen con la modulación que queremos producir en ese tejido. Este es un balance que depende de la dosis que entrego y del tiempo. Y eso lo venimos aprendiendo hace relativamente poco. No es lo mismo dar una cantidad de Grays o una irradiación de neuralgia del trigémino en 1 hora que en 1 hora y media. En media hora que en 2 horas. No es lo mismo. Ya intuitivamente todos podemos decir que entre más tiempo hay reparación de los daños subglotales. Hay una charla muy bonita del profesor Ian Paddick sobre ese tema. Y hay mucha bibliografía sobre eso. El volumen que vamos a tratar. Y por supuesto la radiosensibilidad intrínseca. Hay cosas genéticas que no entendemos todavía. Ahora en el Estro del 2023 hubo una charla buenísima del doctor Scott que habla de los índices genéticos para medir la dosis de radiación que alguien necesita. ¿Por qué irradiamos 2 Grays por día? Porque en 1930 dijimos que era mejor tolerado. 1930. Y de ahí asumimos que 2 Grays significan 2 Grays para todos los seres humanos, y eso no es así. Puede ser que 2 Grays para una persona no sean 2 Grays, porque esa es la dosis física que entrego, no es lo mismo que la dosis biológica que recibe un tejido. Pero esa es otra charla, la vemos después. Este es un estudio muy interesante, hay que leerlo. Fue hecho en cerdos, que es una especie más parecida, semejante a nosotros, con un cerebro más grande, ya no hay ratones, porque imagínense que es poner un target de 4 milímetros al cerebro de un ratón, no es lo mismo que al cerebro de un cerdo. Vamos a empezar por aquí. Se le puso un target de 4 milímetros y se da una dosis. Todos vemos el efecto, la N significa necrosis. Si lo vemos al microscopio, este es el material gaseoso de la necrosis, alrededor la necrosis empalizada, cambios vasculares, fibrosis, engrosamiento de los vasos, tejido inflamatorio y tejido cicatrizal. Aquí lo vemos, el tejido cicatrizal, hay un aumento en la gliosis de los astrocitos, los cambios vasculares, vasos dilatados, engrosados, aumento en la densidad de la cromatina, y ahí vamos de adentro hacia afuera de lo que estamos irradiando. Entonces tenemos un centro que le voy a producir necrosis, ya lo vimos en el ejemplo nuestro y el ejemplo de los italianos, que se produce necrosis, pero de ahí para afuera, como en donas, como en una cocada, se van produciendo cambios, para que ese circuito, que es esto, cambie. Específicamente estamos hablando de un circuito del dolor, porque lo que queremos interrumpir es ese dolor que le llega a ese paciente, es afectar ese circuito. No destruirlo, es afectarlo. Y escogimos poner ese target ahí, como ya la literatura nos lo recomendaba. Esta es parte de nuestra experiencia en irradiación de 2 puntos en el cerebro para neuralgia del trigémino, o sea, trigémino y tálamo contralateral. Diseñamos un mapa de coordenadas de cómo seguir a través de coordenadas externas, que no es complejo, pero a través de esas coordenadas de la línea ACPC, de la posterior, damos una coordenada hacia adelante, una hacia arriba, una hacia el lado, encontramos un punto. Y esto es solo el inicio, porque ahora con la tractografía podemos ver, hacer esas coordenadas, hacemos el tracto y decimos, sí, ahí coincide, ahí le voy a poner el punto, para dar esos anillos de acción. Nuevamente, a nivel mundial, se hizo esta publicación de otro grupo italiano, donde dicen, para nuestra tranquilidad, después de haberlo hecho, que es remarcablemente seguro en pacientes con dolor hacer las talamotomías. Bueno, eso nos dio seguridad y empezamos a probar. Y empezamos haciendo a un grupo de pacientes dosis altas. Dosis altas llamamos 120 Grays y dosis bajas de ahí para arriba. Y dosis bajas 90 Grays.
Claramente con 90 o con 120 no podíamos dormir. Pero ¿qué vimos? Que los pacientes con dosis más altas tenían alivios más intensos y más duraderos del dolor. Nuestro protocolo ahora es dar 120 grays. También tuvimos algunos casos de neuralgia del glosofaringeo. Le irradiamos el glosofaringeo, le dimos el tratamiento y listo. Bueno, se trata nuevamente de tener alternativas. Y a ustedes les ha pasado, irradiamos una neuralgia del trigémino, tiene alivio y después falla. O no respondieron a las radiaciones. No responden. Y es súper frustrante porque cuando irradiamos un paciente de esto, lo irradiamos con una promesa de que vamos a encontrar una opción para aliviarlo. Y cuando no encontramos alivio, a mí al menos es una de las cosas que más me estresa. Me angustia ver pacientes con dolor no oncológico. Me angustia mucho porque son gente que realmente sufren y fallan. Este estudio acaba de salir, 28 de julio. No salió antes. Pero ya veníamos sospechando de que las cargas emocionales o los trastornos psiquiátricos en estos pacientes condicionan la respuesta. Miren ustedes estos pacientes, los que tienen la dificultad en la expresión del dolor o la identificación de los dolores, son pacientes que van a tener menos alivio del dolor. Y si yo me encuentro en una consola, ¿qué puntos voy a estripar para que ese paciente tenga un alivio? ¿Es suficiente el tratamiento farmacológico? Estos pacientes ya llegan tratados con todo. Y entonces mi pregunta es, ¿y por qué no le apretamos otra tecla? Y es aquí cuando viene la pregunta del cíngulo. ¿Por qué no apretamos la tecla del cíngulo? Tenemos esta publicación que respalda eso, pero definitivamente aquí se resalta la necesidad de que tengamos evaluaciones más complejas de nuestros pacientes. Nosotros empezamos diciendo, bueno, tiene un EVA de tanto y nos dimos cuenta que estos pacientes tiene que verlos el psicólogo, tiene que verlos el psiquiatra, tiene que verlos el algólogo, tiene que verlos el de medicina paliativa, tiene que verlo el neurocirujano, tenemos que verlo nosotros, tiene que verlo todo el mundo. Son evaluaciones realmente complejas. Y entre todos ver cómo resolvemos eso. Y la siguiente pregunta es, ¿todos necesitan lo mismo? ¿O qué combinación de teclas tenemos que estripar? Este es el primer caso que hicimos de talomotomía. Una colega la hizo, parte del equipo. Le irradiamos el cíngulo. Y esto lo que hace es que el paciente no deje percibir el dolor, pero que no le importe. Este era un paciente oncológico. Y este fue nuestro primer caso. Nosotros ponemos dos targets, uno derecho, uno izquierdo, en la porción anterior del cíngulo, separados al menos por 1,5 centímetros. Damos 120 grays para que las curvas no se junten. Otro de los aspectos es el dolor en otras partes. Tenemos dolores en todo el cuerpo y nuestros pacientes son los que nos llevan a tener estos retos. Esta es una publicación interesante, fue hecha con Novalis, que no es la tecnología que nosotros tenemos. En un paciente con una neuralgia occipital, le ponen un target en el ganglio dorsal para interrumpir el dolor en ese paciente. Sonaba interesante. También el doctor Romanelli había descrito esto en dolor y espasticidad. Este estudio seguramente lo han leído. Nos fuimos a buscar al doctor Romanelli. Este es el director del Centro Internacional del Cáncer, que es el doctor Eduardo Lobo, lo deben conocer. Aquí estoy yo, todo despeinado porque me había dado un jet lag terrible, llegué tarde, y el doctor Romanelli. Y estuvimos hablando de él, sobre esto. Tuvimos nuestro primer caso. Una paciente con neuralgia del trigémino, un conflicto vascular y nervioso. La habían operado en Estados Unidos, en un centro muy prestigioso, y le habían hecho una craniotomía como de 20 centímetros. Entonces le habían seccionado el nervio occipital. La paciente tenía persistencia de la neuralgia del trigémino y un dolor terrible en el occipital menor. Terrible. La mujer desea morir. Entonces decidimos irradiarle el nervio trigémino
y además el ganglio dorsal ipsilateral para controlarle el dolor. Este fue nuestro primer paciente, lo tratamos ahora en julio, de irradiación dual de un nervio a la vez y el ganglio dorsal. Todavía estamos esperando, está en el tiempo de espera del alivio. Esperamos que sí. Siguiente tema, las adicciones. Y este sí que es un tema que se las trae. Aquí el punto es la actividad dopaminérgica en el centro de la recompensa del cerebro, que es el núcleo accumbens. Ha sido un blanco quirúrgico, se ponen estimuladores en el accumbens o en la región subtalámica. También se le puede hacer radiofrecuencia. Entonces, estos pacientes que son adictos a las drogas, ¿será que su solución está en el cerebro? E irradiándolos a esos sitios, podríamos obtener algún alivio. Nosotros no hemos irradiado ninguno. Acabamos de tener un webinar con el profesor Martínez, Roberto Martínez, el español, que él sí lo ha hecho. Dice que es complejo, hay que preparar protocolos porque estos pacientes pueden pasar por periodos de agresividad. Depresión. 2.8 millones de personas al año en Estados Unidos. 1/5 refractarios. Una carga económica altísima. También hay targets para eso. Esta es la primera publicación, se publicó como una experiencia de esta universidad. Por supuesto que terminó en un artículo. Este artículo fue publicado en el 2022. Se viene hablando de esto hace poco. Acabamos de tener este webinar con el profesor Martínez, que hay que reconocerle a los profesores que cómo les gusta compartir su experiencia. Cuando nosotros empezamos con radiocirugía del ojo, le escribimos a todos los de los artículos, todos responden. El profesor Martínez es una excelente persona para ir a visitarlo. Era lo que hablábamos de la capacitación. El profesor Martínez me regaló estas 2 diapositivas, todos los posibles síntomas que eventualmente podrían ser tratados con radiocirugía y las enfermedades asociadas a esos síntomas. Yo no estoy diciendo que vamos a empezar a irradiar como locos todos los puntos en el cerebro. Como me enseñó William Contreras, compatriota de ustedes, al principio algo se usa para todo, después para nada y después para lo que sirve. Hay que ser muy cauteloso con lo que vamos a irradiar y reunirnos con gente que tenga experiencia para hacerlo. ¿Por qué no la usamos más? Bueno, está subutilizada, poco estudiada. Hay poca comunicación entre los neurólogos, neurocirujanos, psiquiatras y radiooncólogos. Poco compañerismo con los neurocirujanos. Hay que hacerse amigo de los neurocirujanos y de los psiquiatras y trabajar en equipo. La mayoría de la experiencia es con Gamma Knife, en el mundo la mayoría, pero los radiooncólogos caímos para dominar la radiocirugía. Si usted ve en la mayoría de los centros, la radiocirugía de tumores ya no la hacen los neurocirujanos, la hacemos nosotros los radiooncólogos. Casi todo. ¿Cuáles son los pros? Es un procedimiento rápido, no hay que afeitarle la cabeza, se pueden tratar lesiones pequeñas, son procedimientos que se ha demostrado que duran años, hay literatura, puede tratarse cualquier sitio. Esa es otra gran ventaja. ¿Qué contras es? Bueno, hay que irradiar, eso siempre será un tema. Hay personas que no sabemos por qué tienen respuestas muy intensas, se llaman hiperrespondedores, hay algunos, y que se requiere gran cooperación y trabajo en equipo, pero esa deberíamos moverla ahí, porque si lográbamos romper nuestras barreras de narcisismo, yo creo que la cooperación definitivamente eso es. ¿Qué sería de la vida si no tuviéramos el valor de intentar cosas nuevas? A mí me costó mucho como radiooncólogo dejar de irradiar tumores, que me encanta, me gusta mucho y me encanta la biología molecular de esos tumores. Pero hay que dejar de hacer cosas. Esto me ha dado oportunidades de conocer a personas como Iván, Laura, que estaba con nosotros, el doctor Guerrero. Aquí estoy con Alejandro,
que estuvimos trabajando el primer caso de irradiación del tálamo y cíngulo bilateral y tálamo ipsilateral en un paciente con deaferentación de nervio trigémino. O sea, no hay nervio, no podemos irradiar el nervio porque no lo tiene y tiene dolor. Vamos a ver, se va a tratar la próxima semana. Pidámosle a Dios que todo salga bien. Bueno, un agradecimiento a mis compañeros en el Centro de Robótica, que esto no es trabajo mío solamente. A los pacientes y sus familias que valientemente nos dan su confianza para que nosotros intentemos honestamente ayudarles. Y a mi familia, esta bella mujer es mi esposa, mis hijos, mi cuñada que salió ahí de colada, decimos nosotros, pero ya no la podía borrar, que nos dan el sustento nuevamente para que yo pueda estar aquí hoy. Aquí les dejo mi contacto. Espero que les haya gustado la experiencia que vamos a compartir y que nos animemos todos a trabajar en equipo. Gracias.